Y este mensaje lo he titulado Virtuoso Desierto. ¿Quién no ha pasado por un desierto aquí? Todos, ¿verdad? Todos hemos tenido diferentes momentos difíciles en nuestra vida. Yo le he puesto virtuoso desierto porque es una virtud estar en el desierto. Y ahora mismo se preguntarán, ¿virtud de estar en el desierto? Conforme vayamos avanzando, podrán ver, y sé que Dios les va a hablar de lo que es un virtuoso desierto. El desierto tiene que ver con ese momento de quietud, de silencio, que todos en alguna ocasión nos toca pasar. No necesariamente, a veces puede ser con la muerte de alguien, un ser querido, a veces no. Puede ser con una enfermedad o con cualquier infortunio o por cualquier avatar de la vida. Amén. Son esos momentos difíciles que nos hacen transitar por ese momento desolador, por ese lugar de valle de lágrimas, donde en ocasiones decimos, ¿será que voy a poder pasar en victoria este momento? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí inmóvil sin poder salir? Son preguntas que muchas veces nos hacemos cuando estamos ahí, en ese momento, en ese desierto. Y Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Ese versículo creo que muchos lo sabemos de memoria, amén. Pero cuando estamos ahí, ¿cuántos nos apegamos a ese versículo? Así que todos los que están atravesando ese desierto en cualquier área de la vida, quiero que me presten mucha atención. Pero este mensaje va enfocado puntualmente para los que dicen, yo quiero algo más. Yo quiero ver algo más. Y les voy a llevar a un episodio en la Biblia, donde hay una historia de un muy conocido que hemos estado estudiando, hermano, Moisés. Donde relata que Moisés fue tocado por Dios. Está en Éxodos 2, del 11 al 15. No lo vamos a leer, simplemente lo voy a ir narrando, ¿vale? Pero pueden tomar nota. Éxodos 2, del 11 al 15. En donde nos dice que Moisés fue tocado por Dios, viviendo en la casa de Faraón, siendo un príncipe. Siendo un hombre que lo tenía todo. Con una crianza de palacio, moviéndose como un monarca. De pronto siente el llamado de que algo tiene que hacer por sus verdaderos hermanos, que son los hermanos judíos. En el versículo 11, el escritor a los hebreos nos dice que Moisés, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, él prefiere ser maltratado que gozar de los deleites de la casa donde él vivía, de la casa real, vamos a decir. Entonces, que en lugar de alegrarse por ser un príncipe en la casa del faraón, él decide pasarla muchas veces mal, aún con su propio pueblo, teniendo por mayor riqueza dejarse sacrificar por Cristo que por los tesoros de los egipcios. O sea, que cambió una vida muy cómoda por una vida probable. Cambió una vida estándar por la que no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal, por decir, voy a liberar a mis hermanos judíos. ¿Por qué? Porque como dice el escritor a los hebreos, tenía la mirada puesta en el galardón. Hebreos 11:25. Él siente el llamado de que tiene que hacer algo. Él dice, tengo que hacer algo por mis hermanos judíos. Tiene que haber algo más y tienes esa inquietud, la cual me lleva a la conclusión de que no es el estrato social lo que determina que quieres más o menos en tu vida. Tú puedes ser pobre, tener mentalidad de pobre o estar conforme con lo que tienes. O puedes ser rico y decir, tiene que haber algo más. No es tu cuenta bancaria lo que va a decir que estás completo, sino en términos del alma, en términos de satisfacción. Moisés tiene todo, pero él decide dejar todo porque dice, yo tengo un llamado de hacer algo por mis hermanos judíos. Y yo me imagino que Moisés todas las mañanas se levantaba pensando, ¿qué puedo hacer?
Él siente que es un líder, siente que es el libertador. Él tiene que provocar la revolución, pero ojo con esto, todavía no tiene instrucciones. No sabe cómo. Y el día que ve cómo uno de los egipcios, maltratando a uno de sus hermanos judíos, cómo lo maltrataba, le hierve la sangre, mata al egipcio, lo termina asesinando. Eso le costará que se tenga que ocultar en el desierto porque es un asesino. Ajustició a alguien por su propia mano y ajustició a lo que se supone que es un hermano judío, un hermano egipcio, perdón. Y esa condena es doblemente. Pero ese no es el punto. El punto es lo que dice, lo que nos narra la Biblia en el libro de Hechos 7:25. En Hechos 7:25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían de que Dios les iba a dar libertad por mano suya. Préstenme atención, Moisés, en la insatisfacción de querer algo más en su vida, como muchos de nosotros, asume que él tiene que libertar por mano propia a los judíos de la esclavitud y se apura. Él tiene el llamado, él es el libertador de Egipto, pero Dios no le ha dado instrucciones. ¿Me están entendiendo? Dios no le ha dado instrucciones. Pasó por arriba del calendario divino y hace algo por mano propia, que lo mete en problemas y eso hace que devengue 40 años en el desierto. Él ahora tiene que estar 40 años escondido, estancado, por debajo de sus habilidades, porque él tenía una gran preparación. Se había criado con el faraón. Pero entonces esta acción le llevó a estar debajo por lo cual lo que él sabe hacer. Y ahora este mensaje va dirigido para los que dicen, sí, yo estoy así, muy debajo de lo que yo sé hacer. Porque el desierto no solo es la falta de compañía. El desierto no solo es la falta de finanzas. A veces el desierto es la falta de un ministerio. A veces es la falta de algo. Sabes que te falta algo, que no estás completo. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué cuando quise hacer algo por mi vida, para Dios o para otra persona, me salió mal y me ocasionó este grave problema? Les hablo a los que a lo mejor tuvieron una relación sentimental fallida, a los que se separaron, a los que les han pasado cosas que no las esperaban en su vida. Y que cuando llegaste ahí te preguntas, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué tuve que pasar yo por esto? No sé si fue que te metiste solo como Moisés o no lo escogiste, pero Dios siempre nos lleva al desierto por una razón. Amén. El desierto a veces sé que nos empieza a lastimar el alma, la arena se nos mete en el corazón y nos cuesta ver claramente. Muchas veces cuando estamos en el desierto nos amargamos, nos enojamos contra el Señor. ¿Cuántas veces? A lo mejor no todos, pero yo creo que en alguna otra ocasión sí habremos renegado contra Dios por alguna circunstancia que nos dolió en el alma. Amén. Entonces, cuando también las cosas te salen mal, estás en el desierto y tienes amargura, pero no sabes que Dios te está procesando y que un día ese proceso va a servir. Y no sabes para qué, pero va a servir. Yo puedo decir, los desiertos no sirven. Sin embargo, Dios dice, yo quiero que permanezcas allí. ¿Y duele? Sí, sí duele. ¿Quién no estaba allí? En el desierto Dios empieza a procesar tu carácter, a tratar con tu estima. En el desierto tienes muchas preguntas sin respuestas, los que yo les decía antes, interrogantes sin solución.
Y luego Moisés, al estar en el desierto, luego de 4 décadas, le arde una zarza en el desierto. Amén. Y la zarza dice que no paraba de arder, lo cual es lógico porque en el desierto ardía y la zarza no paraba. Y Dios le habla a través de la zarza y le dice aquello que muchas veces hemos leído. Quítate tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas, tierra santa es. Y Moisés habrá pensado, esto es tierra santa. Si vemos el desierto, donde ¿qué habrá? Había la caca de las ovejas. ¿Qué había en ese desierto? Habrá dicho Moisés, esto es tierra santa, esta sequedad. Y el Señor en esta mañana le dijo a Moisés lo que en esta mañana te quiere decir a ti muchísimos años más tarde. Esa falta de dinero, esa escasez de oportunidades, esa enfermedad que ataca tu cuerpo y se resigna a irse, esa silla vacía en la mesa del comedor, esa soledad, esa angustia, esa tristeza, lo creas o no, es parte de un propósito divino. Amén. Sí, es parte de un propósito divino. Y si es parte de un propósito divino, es porque tienes a Dios en la ecuación. Si en el desierto está Dios, es tierra santa. Amén. Dios también está en el desierto. A veces, hermanos, nos sentimos solos, sentimos de que la circunstancia que estamos pasando, Dios nos abandonó. Pero no, recuerda que Dios le dijo a Moisés, quítate la sandalia de los pies porque estás pisando tierra santa. Eso que tanto te está doliendo es tierra santa si Dios está en la ecuación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta que el desierto es santo también. Pues yo pensé que el desierto es algo que uno tenía que pasar para llegar a la felicidad. Ahora resulta que la enfermedad, la soltería, la soledad, la viudez, es tierra santa. Y ahí estás estancado en un empleo de pocos ingresos, o si tu cónyuge es incrédulo y tu matrimonio pone a prueba tu alma, o te preguntas, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no te usa? Te puedes preguntar. O te preguntas, ¿qué hago yo en esta tierra intermedia entre la profecía y el destino? Pero recuerda que también es tierra santa. Dios me dice que te diga esta mañana, ¿por qué dejaste de agradecerme? ¿Por qué te volviste ingrato o ingrata? ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas conmigo? Simplemente porque lo que yo te prometí aún no llega. ¿No te he dicho que aunque la visión se tardare, espérala? Pero tienes que aprender a esperar. Porque cada día que te enojes, cada día que maldigues, alargas el calendario. Amén. Y Dios te dice, yo podría llevarte mucho más rápido, como le pasó al pueblo de Israel. Yo podría llevarte más rápido a destino, pero es tu ingratitud la que te va a mantener aquí. Llámalo como quieras, pero es tierra santa. Amén. La tierra donde yo te proceso, dice el Señor. Amén. Es tierra santa, hermanos. Dios procesó el carácter de Moisés en el desierto. Yo te proceso, dice el Señor. Amén. Cuando Moisés estuvo preparado, apareció la zarza. Pero no fue cuando Moisés lo quiso hacer en su tiempo, fue en el tiempo de Dios. Amén. Y Moisés recibió las instrucciones, pero Moisés necesitaba ser procesado para guiar a un pueblo de israelitas, que luego iban a ser cabezones, porque todo lo que pasó Moisés. Amén. Y les voy a contar una historia también en el desierto, en Éxodo 15:22,
que vemos cuando ya Moisés dirigía el pueblo de Israel estaban vociferando una de las tantas quejas después de haber sido librados de las ataduras, de las ligaduras de Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo, habían viajado tierra adentro, hasta que se quedaron sin agua. Viajaron varias millas. Llegan a un pequeño lago y dicen, por fin agua. Tenían mucha sed, habían caminado muchísimo. Cuando van a beber, resulta que eran aguas amargas. Y si antes renegaban porque tenían sed y al probar eran aguas amargas, ¿ustedes se imaginan cuánto más habrán protestado por esas aguas? Habrán dicho, mejor no nos hubiéramos ilusionado si al final íbamos a terminar probando aguas amargas. No puede ser, de tanto esperar y resulta que encontramos un lago y sea de aguas amargas. Y Moisés, que siempre fue el depositario de las quejas, clama a Jehová, nos dice la Biblia en Éxodo 15:25. Y ahí nos dice algo importante, dice que Dios le mostró un árbol y echó las aguas y las aguas se endulzaron. Dios le mostró un árbol, Moisés echó el árbol a las aguas y las aguas se endulzaron, se produjo el milagro. Entonces, cuando Moisés clama y cuando Dios lo hizo, Dios le mostró el árbol. Si lees este episodio una y otra vez, y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, ¿y qué es lo que nos quiere decir esto? Nos va a decir que mostrarás que Dios no creó el árbol, no dice, y Dios creó el árbol, y Dios hizo bajar un árbol del cielo, ¿verdad que no? No dice, Dios mandó a un ángel que plantara un árbol, no. Dice, y Dios le mostró un árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de veces siempre ocurre esta misma acción cuando Dios está en la ecuación. Yo creo que los israelitas debieron de pasar muchas veces sobre ese árbol. A lo mejor se pusieron como sombra bajo sus cabezas. El árbol estaba ahí. Y a lo mejor murmuraron abajo el árbol. Y la respuesta estaba bajo sus cabezas. Pero estaban tan ocupados quejándose que sus ojos permanecían ciegos a lo que tenían. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en el desierto y ahí tenemos la respuesta, hermanos. Ahí mismo Dios tiene la respuesta, pero estamos tan ocupados en las quejas que perdemos lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere hablar. Y recuerda que ahí donde estás, tierra santa es y Dios ahí está contigo. Amén. Amén. Entonces, cuando pasa esto, cuando te centras en las quejas, en las murmuraciones, pierdes lo que Dios muchas veces te quiere mostrar y tardas más en llegar al sitio de destino. Amén. Otra historia similar que nos da la Biblia, yo les puedo leer muchas, pero les voy a dar solo otra más, ¿vale? Otra historia habla de Abraham, cuando no puede tener hijos, y viene y no soporta la espera. Y su mujer tiene una idea y le dice, ¿por qué no tienes un hijo con la sirvienta? Le dice Sara, ¿no? Yo creo que no le habrá tenido que rogar mucho, ¿verdad? Abraham hizo el sacrificio y nace el hijo de la sirvienta, Ismael. Luego, con el tiempo, Sara queda embarazada así en el tiempo que Dios le había prometido, como Dios le había dicho, y tiene su hijo Isaac. Luego empiezan la puja entre estos dos hermanos, que hasta hoy en día permanece, que son los judíos y los árabes, por una noche que no debió pasar. Amén. Entonces, miren lo que pasa, las consecuencias por adelantarse al plan de Dios. Amén. Eso muchas veces nos pasa por adelantarnos a la voluntad de Dios. Lo que es adelantarse a lo perfecto de Dios. Moisés pasa huyendo 40 años en el desierto y Abraham generó una guerra que hasta hoy no se termina. En este pasaje nos dice algo interesante. Nos habla un poco de cuando Agar se va al desierto, porque Abraham la echa.
y le da un agua y le da pan. Y ella, cuando sabe que con eso no va a sobrevivir ella y su hijo, entonces nos dice que ella toma una actitud en la cual sabe que va a morir y sabe que va a morir su hijo y lo pone lejos porque dice, y ella se sienta a llorar y dice, no lo quiero ver morir. Ella da por sentado que su hijo y ella van a morir en el desierto. Y a mí me gustaba que aquí nos decía, esta historia está en Génesis 21, por si luego la quieren leer, en Génesis 21. Y ahí nos dice en el 16 que la mujer lloraba, 21:16, que la mujer lloraba desconsoladamente. Y luego nos dice en el 17 que Jesús escuchó el llanto del niño. Esta historia se las menciono porque a veces cuando estamos en el desierto nos enfocamos en nosotros, en el yo. Pero los que son madres y padres se olvidan de que tienen hijos. Se olvidan de que también viene una generación detrás de nosotros. Y me gusta, por eso les digo que no puedo dejar de mencionarlo, porque dice que la mujer lloraba desconsoladamente. Pero no dice, porque aquí habría no concuerda si dice en el 16 que lloraba desconsoladamente y en el 17 que oye el llanto del niño. Quiere decir, ¿a dónde dice que el niño lloraba anteriormente? No lo dice. ¿Y sabe por qué? Porque es que Dios no le conmueven nuestras lágrimas desconsoladamente, sino clamas pidiendo ayuda. Porque ella lloraba en plan de lástima. Y Dios no se conmueve con la lástima. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico que dice que solo la fe, que es por fe, que nosotros vamos a tener respuestas. Amén. Es por fe, solo la fe mueve la mano de Dios. Y hasta que no lo proclames, no obtendrás tu milagro. Entonces, lo interesante de aquí es que ella viene y llora desconsoladamente, pero Dios hace caso omiso a ese llanto. Y dice que escucha el llanto del niño. Amén. Entonces, escucha el llanto del niño. Y quiere decir de que a veces si tú estás centrado en tus problemas, en tus circunstancias, o no estás viendo por tus hijos, sabemos de que Dios sí escucha su llanto. Amén. Sabemos de que Dios sí va a escuchar el llanto de esa generación que se viene levantando, de esa generación que un día estará aquí también. Amén. Entonces, vemos aquí, es eso bonito, como aunque ella no decía, Señor, ayúdame que mi hijo va a morir, pero Dios sí escuchó el llanto del niño, o sea, porque los niños le pertenecen a Dios. Amén. Entonces, Dios le dijo, haré de él una gran nación. Esa es una promesa que nos tenemos que aferrar. Cuando tú estés en el desierto, aférrate de las promesas de Dios. Amén. Dios te dice, no temas. Le dijo también a Agar, no temas porque yo escucho el llanto del niño. Y otra vez la provisión de Dios estuvo ahí. En ese momento, dice que Dios le abrió los ojos a Agar. Y Agar vio un pozo. En Génesis 21:19, el pozo de agua estuvo allí, solo que ella no lo vio porque estaba llorando. Pero el pozo estaba ahí. Otra vez Dios no dice que hizo el milagro y apareció el pozo. El pozo estaba ahí. Lo único que hizo fue abrirle los ojos. Amén. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué no estás viendo, hermano? ¿Sabes qué es lo que no estás viendo? No sé qué es lo que hace que bebamos aguas amargas, teniendo un árbol que lo puede endulzar. Cuando estemos en el desierto, no porque no esté Dios. Recordemos que Dios siempre está en el desierto. Y te dice, quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Eso que tú estás pasando es tierra santa. Dios ahí te va a procesar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es, Dios te va a procesar en eso que estás. Pero estamos enfocados en las quejas, que nos estamos perdiendo la providencia divina. Dios te dice, no me pidas lo que ya te di. No me pidas que te bendiga cuando ya te bendije. El desierto es el lugar donde Dios nos procesa
pero recuerda que Él está allí contigo. No dejes que la arena en los ojos, las altas temperaturas, la sed, la desolación, te desenfoquen del propósito divino de Dios. Si te adelantaste a sus planes como Moisés y agarraste a palazos al egipcio, Dios siempre está contigo. Amén. Él ahora te está diciendo y te está mostrando una zarza ardiendo y te dice: yo estoy contigo, quítate la sandalia de los pies porque tierra santa es. No importa cómo llegaste ahí, no importa si fue por tus decisiones, si fue que tomaste una mala decisión y te metiste a un problema, no importa, porque Dios no ve eso. Dios te quiere a ti, quiere tu corazón, amén. Y vemos que Dios le muestra, como les decía antes, la zarza ardiendo, ¿no? Entonces, aquí Moisés, cuando ve la zarza, hay algo que le dice, y es que cuando le dice, ve a ver al faraón, Moisés no quería ir a ver al faraón. ¿Por qué? Porque le dijo, es que soy tartamudo, soy tardo para hablar. Entonces, no cometas los dos errores de Moisés. El primero fue adelantarse a los planes. El segundo fue verse a él mismo, cómo estaba, cómo era, físicamente, qué tenía. Entonces, Moisés puso excusas cuando Jesús lo mandó a hacer algo. ¿Tú estás poniendo excusas? ¿Tú qué estás viendo ahora cuando Dios te manda a hacer algo? ¿Qué es lo que ves? Moisés se vio que era tartamudo y Dios le dijo, te pongo un traductor. Que esta mañana Dios te va a decir, te pongo un traductor si eres tartamuda. Si no puedes hablar, Dios te va a poner un traductor. ¿Amén? Así es, hermanos. Son excusas. Muchas veces cuando Dios quiere que le sirvamos, lo que hacemos es poner excusas. Entonces, por eso te digo, fíjate bien que no cometas esos dos errores. Si cometiste el primero, no caigas también en el segundo. Que esta mañana Dios te está haciendo el llamado y no pongas pretextos. Amén. Porque Moisés estaba ahí y se estaba acomodando. Estaba acostumbrado a lo que estaba, no quería salir de ahí, no quería ir a ver al faraón y sabía que él tenía el llamado. Él platicó con Dios, soy torpe de lengua, ¿qué haré si no me cree? Muchas cosas. Él no se quería mover de ahí, se acostumbró a esa tierra desértica. Si no pasas bien este desierto, no vas a llegar a tu destino. Amén. Dios va a transformar ese desierto en casa de Dios y puertas del cielo. Este desierto va a ser un oasis para ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo declaran? A ver, repítalo conmigo. Este desierto va a ser un oasis para mi vida. Amén. Vamos a declararlo, vamos a repetirlo y lo vamos a creer porque eso es lo más importante, creerlo, apegarte y decir, este oasis, esto que yo estoy pasando, va a ser un oasis para mi vida. Dios va a transformar mi vida por medio de este desierto. Recuerda, Dios te está procesando. Ahí donde estás, Dios te está procesando y tierra santa es. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, no pidas más zarzas, no digas, quiero ver otra zarza, quiero ver otra comprobación. ¿Será que esto venga de Dios? No pidas más zarzas. Si Dios ya te habló, lo tienes que hacer. No te conformes en donde estás. Da pasos, crece, hermanos. Amén. Moisés se sentía tartamudo, un pusilámine, porque su equivocación lo puso en un sitio de intransigencia, en un sitio de inmovilización. Dios hoy te dice, yo te he procesado en tierra santa que ni te imaginas lo que yo tengo para ti. Amén. Eso te dice Dios. Yo he procesado tu carácter, yo he tratado tu salud, he tratado con tus finanzas, porque necesito que viajes liviano. Amén. Necesito que viajes liviano, que sepas confiar en mí, dice Dios. Y que se alegren como Pablo en la pobreza, en la riqueza, en la escasez y en la abundancia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? ¿Cuántos sienten de que necesitan de verdad pasar este momento en victoria? Porque Dios te lo dice esta mañana. Vas a pasar en victoria.
victoria, porque yo ya he hecho la obra. Amén. Sé que muchas veces los desiertos duelen, porque yo los he vivido. Yo he vivido muchos desiertos en mi vida. Y Dios siempre, al final, saca algo bueno de ahí, aunque en el momento no lo puedes ver, porque, como se los digo, duele y duelen. Pero Dios saca algo bueno de allí. Tú no lo ves, decía la canción, aunque no lo pueda ver, sé que estás obrando. Y tú lo tienes que declarar, aunque no lo pueda ver, sé que estás obrando. Ahora mismo estoy dolida, me duele, Señor, lo que estoy pasando, porque tengo emociones, tengo sentimientos que no están en su sitio, pero yo sé que tú estás obrando. Y yo le hago un llamado esta mañana a todos los que les pasó como Moisés, que vinieron y tomaron decisiones adelantadas, y por el error que cometieron, hoy están allí en un momento de dolor. Dios hoy te dice, ven a mí, que yo te voy a procesar y te voy a cambiar y voy a hacer de ti una mujer, un hombre, como lo he prometido. Amén. Entonces, si tú estás ahí como Moisés también, que te sientes tartamudo, que sientes que no puedes, que Dios no te puede utilizar, porque empiezas a ver todos tus defectos, empiezas a ver tus situaciones, empiezas a ver dónde estás hoy, qué has hecho con tu vida. No mires tu vida, mira a Dios. Mira lo que Cristo va a hacer de ti. Amén. Como cuando Agar estaba en el desierto y estaba tirada, desconsolada, llorando, creyendo que su hijo iba a morir. Dios le dijo 3 cosas. Levántate, toma al muchacho. Después le dijo, yo haré de él una gran nación. Pues eso mismo, tú estarás hoy llorando, desconsolada, y Dios te dice, yo haré de ti, de tu descendencia, una gran nación. Aferrémonos a las promesas de Dios. Dejemos de quejarnos, de ver lo que hay en el día a día. Dejemos de estar enfocados en eso. Enfoquémonos en las promesas de Dios.